Bueno, buenas tardes. Voy a hacer una pequeña introducción a la primera carta a los tesalonicenses. Recuerden que nosotros vamos a ver los escritos paulinos, no en orden canónico, sino en orden histórico-temporal. Esta primera carta a los tesalonicenses debe ser tal vez el texto más antiguo, el primero en escribirse de todo el Nuevo Testamento. Bueno, esta primera y segunda carta a los tesalonicenses van a ser las únicas dos cartas que nosotros vamos a ver del segundo viaje de Pablo, ¿sí? Ya que el resto de las cartas que vamos a estudiar pertenecen al tercer viaje misional. Como recordarán, en la clase pasada expliqué que el primer viaje de Pablo era saltando a la isla de Chipre y fundando estas primeras comunidades que están aquí en el sur de la actual Turquía, del Asia Menor: Derbe, Listra, Iconio, Pergue. Ya en el segundo viaje misional Pablo va a hacer una escalada mucho mayor. Esto está bastante bien descrito en los Hechos de los Apóstoles por Lucas, todo este itinerario. Hace una primera, no pasa a mar directamente, va por tierra, todo por arriba. Vuelve a pasar por las iglesias que había fundado, llega a Tróade, ahí tiene esa visión en forma de sueño en que un hombre le pide en ese mismo sueño que pase a liberarlos, ¿no? Y es ahí el salto que hace Pablo a Europa. Va a estar acá en Macedonia, provincia romana, va a fundar la iglesia de Tesalónica, por ejemplo, que es el destinatario de la carta que vamos a estudiar ahora. Y después de que deje Tesalónica, llegado a Grecia, pasará por Atenas. Aquí tendrá la famosa escena del Areópago, donde él ha preparado todo un discurso muy erudito y bueno, y se encuentra con que el auditorio se le ríe y lo deja prácticamente solo. Cuando salta a Corinto, él teme por algunas novedades que le llegan desde Tesalónica. Entonces le contesta con esta primera y segunda carta, muy probablemente aquí desde Corinto. Bueno, él les ha enviado a su discípulo, a su compañero Timoteo, para que los exhorte y los confirme en la fe. Pablo tiene una espalda temerosa, por decirlo de alguna manera. ¿Qué queremos decir con esto? Teme las infiltraciones de los judaizantes, teme que atrás de él las iglesias nacientes pierdan la fe, entonces utiliza a sus colaboradores para confirmar y para exhortar en la sana doctrina. Bueno, aparentemente esta carta estaría escrita más o menos en el año 51. Y bueno, una vez que envió a Timoteo y a Silas, estos vuelven procedentes de Macedonia y se reúnen con Pablo y le plantean un montón de dudas que los tesalonicenses tienen respecto a la fe. El primer gran problema que va a surgir entre esta primera carta y la segunda es el tema de la parucía y de la resurrección de los muertos, ¿no? Nosotros vamos a encontrar en esta breve carta el inconveniente de cierta profecía que Pablo en el capítulo 4, creo que versículo 13 en adelante, les va a plantear con respecto a la duda que los tesalonicenses tienen de qué va a pasar con los que ya hayan muerto y si los que estén vivos a la venida del Señor van a tener que morir primero para resucitar o si van a poder ascender al estado de gloria de otra manera. La cuestión es que ahí Pablo da una solución que, si ustedes la leen con detenimiento, es la tarea que yo puse ahí en el Classroom, vamos a ver que leído literalmente eso trae un problema porque ahí
habría un error de tipo teológico. Y sabemos que la Biblia es inerrante, así que un poco les dejo la incógnita a ver qué les parece a ustedes, qué parte de lo profetizado por Pablo estaría cercano a un error teológico. Lo dejo para que me lo devuelvan por escrito. Bueno, yo decía en la clase, en el video anterior, que me resultaría importante que este año pudiéramos leer lo más que pudiéramos las cartas de Pablo en su integridad. Esto en algún momento el profesor de teología lo tiene que tener recorrido, este camino. A Pablo nosotros lo tenemos habituado, estamos habituados a escucharlo en la liturgia, pero no nos tenemos que olvidar que estos no son escritos litúrgicos, sino que son cartas, son epístolas. ¿Para qué? Para que sus iglesias y la iglesia de todos los tiempos la leyera como tal. Recuerden ustedes que la doctrina sobre exégesis bíblica de Benedicto XV hasta esta parte ha insistido, sobre todo en el siglo XX, con la contextualización por género literario, para poder hacer una verdadera interpretación de un texto. Se necesita el género, conciencia del género literario en que se está escribiendo. Y el género literario de estos escritos es el género epistolar, la carta. Así que, como buenos oyentes y o lectores, tenemos que hacer que alguna vez pase por nuestras inteligencias todo el escrito, desde el saludo, desde el principio hasta la conclusión. Así que bueno, esa es la tarea que les encomiendo. Desde ya les adelanto que en ese capítulo 4 vamos a tener un problema, que vamos a necesitar de la segunda carta a los tesalonicenses, que si Dios quiere la vamos a ver la semana próxima, para poder resolver una aparente contradicción o un aparente error teológico que ahí en el capítulo 4 se encuentra. Les dejo la incógnita y espero que me envíen sus respuestas a ese breve trabajo que les he puesto en el Classroom de manera escrita. Bueno, que tengan una muy buena semana y un mejor fin de semana. A cuidarse y a estudiar. Adiós.